¿Cómo te llamas? Luis, ¿cómo se te ocurrió la idea de los códigos de compra de Busui, el 001, 002, que son Hanna y Pablo? Ah, pues como todo, de repente decidí que si una empresa estaba controlando los tipos de futuros que tiene la gente, porque al fin y al cabo es eso lo que hace Tempus Fugit, decidir ver qué futuros pueden valer. Supuse que la manera más sencilla de tenerlos localizados era por una numeración. Y sin hacer el spoiler, pues lo que son Pablo y Hanna, pues tenía que ser pues el primero, ¿no? Al fin y al cabo. Vamos a hablar un poco de la trilogía de cuentos de Beret, que tienes publicado en otra editorial, que es la editorial Versátil. Pues Cuentos de Beret nace también de un montón de ideas. Como he comentado algunas veces en mi libro, en mis webs y en diferentes entrevistas, me gusta trabajar las novelas desde dos ideas diferentes que junto, completamente diferentes, y les doy una salida única. Esto lo hacía Orson Scott Card, que es el autor del juego de Ender y Encantamiento y otros libros que a mí me gustan mucho. Y se lo leí y dije, oye, pues no es mala idea. Entonces, en el caso de Encantamiento de Luna, estando en la gasolinera, se me ocurrió la idea de una época medieval, un cuento de hadas con la princesa en la torre, el dragón rondando la torre para que no saliese la princesa, y al mismo tiempo la electricidad. Que hubiese bombillas, que hubiese algún tipo de máquina que disparase rayos y que era totalmente anacrónico. Era como juntar esas dos ideas, de primeras fue una locura. Y de hecho, aún más curioso es que el germen de la idea principal fue una historia que escribí con una amiga de aquí de Zaragoza que se llama África, que también aparece en los agradecimientos del libro, porque en el foro de Laura Gallego, que algunos conocéis de aquí, nos hemos encontrado casi todos. Empezamos a escribir una historia juntos, y era una historia muy rara sobre una princesa, pero tenía teléfono móvil y luego no tenía nada que ver con los cuentos de hadas. Una cosa muy rara. Pero a partir de ahí, que lo dejé durante meses sin pensar ni nada, se me ocurrió toda la idea de qué pasaría en un mundo medieval si hubiese algo pues, de electricidad o lo que fuese. Y luego pues juntando qué pasaría al mismo tiempo si cogiese los cuentos de hadas tradicionales y les diese una vuelta total. Yo por entonces apenas leía cuentos originales, pues tenía las versiones, las películas de Disney y tal. Me estás chafando todas las preguntas, esto no vale. Yo te iba a preguntar si te leían cuentos de hadas de pequeño. Sí, me leían cuentos. ¿De dónde te viene esa afición por los cuentos de hadas y por qué has cambiado un poquito cuentos de Beret? Los cuentos de hadas me vienen desde pequeño, como digo. No sé, mis padres nos han leído. Todos nos han leído cuentos y todos hemos crecido en generación Disney aquí, ¿no? Sí, prácticamente, yo creo que sí. Y tenemos... Si no queréis perder esa inocencia Disney, no os leáis los cuentos originales, sí, aunque son también los más divertidos. Pero... Sí, y entonces, pues a partir de esas ideas, pues ¿qué pasaría si en lugar de ser la princesa a las 12 de la noche, que tiene que salir corriendo del baile, qué pasaría si fuese el príncipe? Y entonces a partir de ahí empecé a pensar, ¿por qué tendría que el príncipe salir corriendo a las 12 de la noche? Y ahí se desarrolló la otra trama de la historia. Y luego fue el primero, que yo le tengo un cariño enorme porque es tu primer libro, es mi primer libro publicado y completamente lógico. Es una historia muy clásica. Está la doncella, está el príncipe, está el malvadísimo, están los amigos, la chica... Los ayudantes de los buenos... Exacto, los dos reinos enfrentados, con los toques totalmente diferentes pues, de los cuentos de hadas y las personalidades sobre todo de los personajes, porque a pesar de que se desarrolle en un mundo medieval, las personalidades son muy actuales y la manera de hablar de los personajes pues, son muy actual, ¿no? Y a partir de ahí pues, fue surgiendo la historia. Yo iba escribiendo capítulo a capítulo y Carlota me los iba tachando y corrigiendo sin piedad, lo cual agradezco. Y sigue haciéndolo con el mismo amor. Y después cuando se lo entregué a Versátil, les dije, después de enviárselo a un montón de editoriales, cuando se lo envié a Versátil, unas 3 semanas después me llamó la editora Irene, emocionada, en plan, me ha gustado el libro, queremos publicarlo. Y dije, a ver, de coña, ¿no? En las nubes, el primer libro. Además empecé a llamar a todo el mundo, Carlota no me lo cogía, mis padres no me lo cogían, mi hermano no me lo cogía. Al final llamé a mi tía, en plan, ¡qué fuerte! Voy a publicar. Y mi tía, ¡qué bien! Estoy en clase y yo lo sé, pero ¡qué fuerte! Y luego a partir de ahí me reuní con ella en Barcelona, porque Versátil está en Barcelona.
me acuerdo que fuimos a un bar, en una cafetería, nos pusimos al fondo en una mesa y sacó el fajo de hojas entero, las páginas de Word, claro, impresas, ¡pah! Todo marcado, y yo dije, Dios santo, usted quiere que lo edite entero. Y no eran marcas, pero eran cosas que, claro, yo por entonces ni se me había ocurrido plantearme, pues a lo mejor que el príncipe no fuese tan perfecto. Mi príncipe al principio era súper guapo, súper atractivo, joven, tal. Y me dice Irene, mira, no, te voy a explicar una cosa. A las lectoras les gustan los príncipes un poco más, pues con barbita, un poco chungos, si tienen alguna cicatriz, pues mejor que mejor. Que sí, que la personalidad de Adar puede ser muy inocente, ¿no? Porque es un príncipe que ha vivido siempre protegido, en un cuento de hadas, muy feliz y es muy inocente, ¿no? Pero su personalidad, su aspecto tiene que cambiarlo. Y Dimitri era muy feo, era así, el hermano un poco... y me dijo, no... Luego Dimitri es un poco más interesante. Exacto. Me gustan esos cambios. Dimitri me dijo, no, mira, chaval, el malo tiene que ser muy atractivo. Bueno, pues nada. Y después hubo cambios del tipo nombres, que eso fue también una aventura porque yo escribí el libro Encantado. Que no me echaste las preguntas, te iba a preguntar. Déjame. Estamos tan compenetrados. Claro, nos llamamos tan bien. Claro. Vamos a dejar que pregunten algo por ahí abajo si quieren. ¿Tu nombre? Elisa, Vale. si te propusieran hacer la película de Cuentos de Beren, ¿la harías? Si me propusieran hacer la película con una buena calidad, que hubiese efectos especiales, que pudiera aparecer un dragón decente y todo, incluso en animación. Que tus amigas pudieran elegir a los chicos actores. Bueno, eso ya es más complicado, pero sí que yo pudiese ser los protagonistas, etcétera. No, simplemente que tuviese una base y que no destrozase mucho la historia, sí, me encantaría. Yo te quería preguntar un poco por las ilustraciones, porque aunque la mayoría de vosotros por allí ya conocéis los libros, son preciosas. A mí me encanta la portada. Me gusta también la de Tempus Fugit, pero estas me encantan. Y me gusta cómo va cambiando el color y que han cambiado los personajes. Primero aquí está Duna, que es la chica, aquí está Garen, que es el chico. El trabajo de la ilustradora es genial. Sí, desde luego. Estupendo. Sobre todo porque cuando... No, Ana Maldonado. Vale. Cuando tú escribes una novela no esperas que... Bueno, lo primero no esperas publicar. Yo lo escribí esperando, ojalá en el futuro a lo mejor publicarlo. Pero no claro, las portadas tienen que ser interesantes para estar en la mesa de novedades y a mí me gustan mucho. Claro. Y el problema de Cuentos de Beren es que era muy fácil caer en lo infantiloide, en hacer un dibujo muy de niños y que se quedase ahí un poco a mitad de camino, ¿no? Pero Ana consiguió reflejar perfectamente el toque juvenil de Duna en la primera portada. El dragón me encanta, lo que pasa es que como no se había leído el libro, pues no sabía que el dragón era capaz de llevarle en la garra a la muchacha. Que yo creo que pues, se monta y se cae, el pobre dragón, no puede con ella. Pero la expresión de Duna, el reflejo del colgante, el castillo al fondo, yo creo que fue una composición que acertó a la primera. En el caso de la segunda es que, ¿qué decir? Adarel es exactamente como me lo imaginaba, el otro personaje es también igual. El otro personaje aquí en portada ya promete lo que luego nos va a dar el libro. Sí, porque como ya decía... va dando un poco de pistas. Sí, como decía, el primer libro pues es esto, es exactamente esto. Es la doncella, es el dragón, es la torre, el castillo, es la magia, la fantasía. Sin embargo, el segundo libro, una vez presentamos el cuento, digamos que, como he dicho en otras presentaciones, el segundo libro y el tercero, si en el primero vemos este bosque y este castillo y todo muy como una estampa de Disney que te imaginas así el castillo y el bosque, en este segundo libro lo que hacemos es internarnos en el bosque y vemos los troncos que forman ese bosque, las raíces, las piedras que sostienen ese castillo y es básicamente porque lo que aquí doy por hecho como autor y el lector da por hecho como lector, que no se pregunta nada, en el segundo se cuestiona todo. He leído los dos, ¿vale? Y está más elaborado, el segundo es más perfecto, más correcto, es más oscuro, los malos me gustan más. Pero es que el primero me gusta más. El encanto del cuento, ¿no? Sí, es muy más sencillo, te llega mucho, los personajes te ríes más, pero sí que se ve una evolución del uno al otro que me parecen historias totalmente diferentes.